soportar lo que el cuerpo sostiene. Hablamos con colegas de México, hablamos con colegas de Perú, de Bolivia y hoy toca Venezuela. Sí, hoy recibimos a Luis Enrique Morales, colega de Barquisimeto de Estado Lara. Él es comunicador social con más de 10 años de experiencia en medios nacionales, en prensa escrita y también en web. Actualmente redactando en toda la cuestión deportiva, pero especialista en medios digitales. Luis Enrique Morales, muy buenos días, ¿cómo le va? Desde aquí, desde Argentina, en San Nicolás, Radio Nova, los saludan Nahuel Valenzuela, Carolina Mitriani y Estefanía Faerman. ¿Cómo le va? Hola, muy bien, saludos. ¿Y ustedes? Bien, muy bien, muchas gracias por su tiempo. Bueno, estamos haciendo un repaso en estos últimos días de cómo está la situación, obviamente en relación con la pandemia que nos está preocupando a todos y en Latinoamérica hizo pie hace rato ya. Y en relación con eso, seguramente, o si no se lo contamos, nosotros aquí en la República Argentina tenemos un grupo político que impulsa una frase o una ideología de que Argentina va camino a ser Venezuela, haciendo obviamente demagogia con la mala situación que supuestamente atraviesa el país y comparándolo con el país vecino. ¿Cómo está hoy Venezuela con respecto a la pandemia? Hacemos foco, por ejemplo, en el ámbito sanitario. ¿Cómo está el sistema sanitario de Venezuela al día de hoy en relación con el COVID-19? Ok, lo que puedo decir principalmente es que hay muchas dudas, porque al parecer todas las pruebas están centralizadas. Todas las pruebas, o sea, por lo menos acá en Barquisimeto se hacen las pruebas del hisopado y se tienen que enviar a Caracas, y allí un solo laboratorio en manos del gobierno es el que se está encargando de esto. Esto crea como mucha suspicacia, pero bueno, actualmente esa es como la situación. Esas pruebas no, como en todos los países, más o menos se esperan que los resultados sean en unos 3 días. Acá a veces se tardan mucho más por, sí, el tema infraestructura, el tema que no han abierto la posibilidad a otros laboratorios de hacer este tipo de pruebas. ¿Por qué? Eso principalmente, si han habilitado más camas en los centros de salud, y bueno, en cifras al parecer no estamos tan mal como otros países. Sin embargo, hay mucha incertidumbre, se puede decir, con el tema de las cifras, porque no se están haciendo la cantidad de pruebas suficientes. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud ha sacado ya un par de comunicados diciendo eso. ¿Cuándo comenzó a ser una realidad el coronavirus en Venezuela? Aquí en Argentina, los primeros días de marzo. Si no me equivoco, el 3 de marzo tuvimos el primer caso confirmado y el 20, el aislamiento, esta cuarentena de la que bueno ya sabemos todos. ¿Cuándo el coronavirus comenzó a ser una realidad en Venezuela? Sí, acá el aislamiento comenzó el 13 o 14 de marzo, si mal no recuerdo, una semana antes que ustedes. Sin embargo, esos primeros días lo seguíamos viendo muy lejano, pero ya actualmente sí se conocen casos muy cercanos. Luis, ¿y ya están liberados, entre comillas, de esa cuarentena, de ese aislamiento, o continúan con las medidas de restricción? No, actualmente estamos en aislamiento. Acá han buscado flexibilizar, bueno, por una realidad muy compleja la de Venezuela, y de alguna manera ellos están buscando, sí, algún tipo de flexibilización. Ahora están manejando una modalidad que es 7x7. Una semana, digamos, algún tipo de flexibilización, y la siguiente es una cuarentena radical. En este momento estamos en cuarentena radical. Sin embargo, hay otras cosas que afectan, digamos, la movilidad de las personas, como es el tema del combustible. Tal vez en Caracas no, pero en las regiones está muy, muy complicado el tema del combustible para los autos.
Por lo menos acá en Barquisimeto hay gente que dura 15, 20 días esperando en las estaciones de servicio para surtir de combustible. ¿Qué podemos decir o cómo se pueden analizar las políticas de gobierno durante esta pandemia? Aquí en la República Argentina, bueno, como sabrás, gobierno popular y nacional, el peronismo que volvió después de 4 años de neoliberalismo con decisiones que fundamentalmente tienen una intención de ir destinadas a aquellos sectores de la población más perjudicados, no solamente por la pandemia, sino por la situación económica. ¿Cómo es ese accionar del gobierno venezolano durante esta pandemia? Sí, digamos, con lo mismo que la situación de Venezuela, no, digamos, antes de la pandemia había otra pandemia. Entonces es complicado el tema económico, cómo mantienes una persona que vive al día a día, se puede decir, encerrada o en cuarentena por 1 o 2 meses, es bastante difícil. Es verdad que el gobierno ha buscado de alguna manera apoyarlos, sin embargo, los bonos, digamos, algunos bonos que el Estado ha proporcionado son muy bajos. Estamos hablando de alrededor de unos $2 mensuales. Es bastante, sí. ¿$2 mensuales? ¿Y qué se puede Sí, comprar, por dificulta ejemplo? bastante el poder adquisitivo. Perdón, Luis, ¿Cómo? ¿qué se puede comprar, por ejemplo, de comida, pensándolo en algo básico, en algo urgente, con esos $2 en Venezuela? No, bueno, 1 kilo de carne de segunda o 2 kilos de pasta, algo así. También, eh, a ver, ellos desde hace unos años hay digamos, unos bonos de alimentación que son alimentos directamente, pero son, digamos, harina, pasta, arroz, algunos granos y ya. Eso se lo dan a gran parte de la población, sin embargo, no cubre Para nada. digamos, toda la canasta básica. Estamos hablando con Luis Enrique Morales, periodista venezolano, contándonos un poco acerca de la situación actual en Venezuela, con obviamente también el coronavirus presente en aquel país. ¿Cuánto nos decías de este bono mensual de $2 que entrega el gobierno? ¿Cuántas veces entregó ese bono el gobierno venezolano? Se han llegado alrededor 3 veces, y hay una cuarta que está como en propuesta, sin embargo no se ha materializado. ¿Cómo es la situación en la calle? El termómetro social, la gente, Sí, sabemos bueno, que lo que venía decía, todo... hay mucha gente. Sabemos que venía Sí, todo... hay mucha gente en la calle y de alguna manera es preocupante por el tema que les decía del día a día, que las personas tienen que salir bien sea a prestar algún servicio o a vender algún producto o a ganarse la vida de alguna manera, porque dependiendo únicamente de la, digamos, bien sea el sueldo como trabajador del Estado con estos bonos, no alcanza para subsistir. Luis, y a partir de... También Perdón, Sí, dime. tenemos un pequeño delay. Te quería consultar si a partir de esto que nos comentás, de que entendemos las medidas gubernamentales son insuficientes, ¿se han realizado movilizaciones, manifestaciones sociales? Eh, digamos, por las medidas como tal, no creo, sin embargo, por el tema de los servicios públicos es una de las cosas Claro. donde ha habido más movidas, más protestas dentro de las comunidades como tal. Porque además del combustible que les mencionaba anteriormente, también hay fallas con la electricidad, por lo menos acá en mi ciudad. Prácticamente en toda la ciudad se va la electricidad a ciertas horas, alrededor de 4 horas al día. Un tema con el gas para cocinar también a veces escasea. El agua también a veces en otros sectores puede fallar, no es constante, entonces es bastante complicado, sí, la situación actual, previa y posterior a la pandemia. Luis, eso te O iba, en la pandemia.
Eso te iba a preguntar. Sabemos que la situación de pandemia empeora muchísimo las cosas, pero previo a la pandemia, ¿Venezuela era un país vivible? Complicado por lo que te decía, ya con el tema de los servicios, que por lo menos acá, que se te vaya la luz 4 horas al día, complica todo el trabajo, las movilizaciones. Ahora, lo que ha cambiado un poco es el tema del combustible, que se agudizó también con la pandemia. Y también se habla de unos bloqueos internacionales para la compra del combustible, cosa que llama la atención porque Venezuela históricamente ha sido productor de gasolina, de nafta. Ajá. La última, y agradeciéndote por el contacto y por tu tiempo, ¿qué esperan los analistas, los economistas, qué esperan para los próximos meses en Venezuela, a nivel político, a nivel económico? Bueno, a finales de diciembre están pautadas unas elecciones del Congreso, cosa que de alguna manera parece que se va a ir calentando un poco el tema político. Ha habido liberaciones de presos políticos. Sí, de alguna manera el tema político está allí latente y parece que poco a poco se va a calentar la calle. Como no sé cómo será en el tema, digamos, campaña política en pandemia, pero ya eso como que viene por allí. En el tema económico, es muy difícil vislumbrar alguna mejora por todo este tema. Sin embargo, también hay que reconocer que, digamos, las Naciones Unidas, principalmente con el tema de la migración, que la migración es una de los puntos llamativos también de esta situación de Venezuela, donde han migrado más de 5 millones de personas y se han regresado unas cuantas también en la situación de pandemia. Complica un poco la cosa también por el tema de la logística que tienen que hacer para recibirlos, después trasladarlos, porque mucha de esa gente se ha quedado también sin empleo en otros países, sobre todo en los países más cercanos, que sí, Colombia, Brasil, Ecuador. Luis, la última, ahora sí. Hasta hace algunos meses, cuando todo parecía un poco más tranquilo, nos llegaban videos de Venezuela, informes de Venezuela, donde, por ejemplo, los supermercados tenían colas inmensas, la gente entraba desesperada porque había desabastecimiento. ¿Eso sigue existiendo? ¿Eso en Venezuela sigue siendo de esa manera? Tal vez el desabastecimiento en este momento no es tal, sin embargo, es difícil para la gente comprar los productos. O sea, los puedes tener en los anaqueles, pero mucha gente busca otras opciones porque sencillamente no los puede adquirir. Luis, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por el contacto y seguimos a disposición. Un abrazo a la distancia. Gracias a ustedes y siempre a la orden. Luis Enrique Morales, periodista venezolano, contándonos la actualidad y la situación de Venezuela. Y todavía hay gente acá en Argentina que se anima a decir que estamos camino a eso, o que... Nada, increíble. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos. De lunes a viernes, de 11 a 14, Nahuel Valenzuela, Carolina Mitriani y Estefanía Faerman te llevan la carta de noticias a tu mesa en Menú Ejecutivo.